Pero vamos a continuar con el desarrollo del capítulo 6. El capítulo 6 está escrito en el libro, lo más simple posible. La idea es no venir a repetir lo que dice el capítulo 6, para eso tienen el material del curso, por supuesto, sino a dar una idea sistemática del tema, vinculándolo con los temas que hemos estudiado en cursos anteriores, como Derecho Privado 1, y temas anteriores de esta materia de Derecho Privado 2, especialmente el tema de los contratos o la parte general de los contratos. Correspondería que hoy tratáramos el tema, o iniciáramos el tema de la prueba del contrato. En el desarrollo del tema vamos a citar varios artículos del Código Civil y Comercial, especialmente a partir del artículo 1000 y algo, 1020, muy cortito allí, razón por la cual si alguien quiere buscar en su teléfono, en su computadora, el Código Civil y Comercial, seguramente podrá seguir mejor la clase. Por ejemplo, para ponerlo, es el primer artículo que vi acá, no sé, creo que me acuerdo de todos los artículos ya, ¿no? Bien, bien. ¿Qué pasa? La pregunta que nos hacemos nosotros, por supuesto, como para dar iniciación al tema, es ¿qué pasa si se niega la existencia de un contrato? ¿Qué pasa si se niega la existencia de un contrato? Bueno, podemos ponernos a pensar qué pasa si no se cumple con una obligación, sumando o vinculando el tema que estamos tratando ahora con lo que vimos el año pasado cuando estudiamos las obligaciones o vimos los temas sobre las obligaciones. Bueno, cuando no se cumple con un contrato, a ver si encuentro una pizza decente, acá esperemos que haya, no, ahora sí. ¿Qué pasa cuando el deudor no cumple con una obligación? Ya sabemos que el contrato es una de las fuentes de las obligaciones. Eso lo estuvimos el año pasado. Se trata de un principio clásico que distingue entre 5 fuentes distintas de las obligaciones. Una, que es la que más nos interesa en esta clase, obviamente nos dice que las obligaciones surgen de los contratos. Las otras, ¿cuáles eran? Delitos, cosidelitos, contratos, cosicontratos y la ley. Cada una de estas formas clásicas, hay otras ahora que se agregaron por la doctrina, pero no se trata de hablar hoy de la fuente la fuente de las obligaciones, sino de hablar de los contratos. Reiteramos, para ubicarnos en el tema, que el contrato es fuente de obligaciones. ¿Qué pasa cuando alguien no cumple con una obligación? ¿Cuáles son las facultades que la ley le da al acreedor? Bueno, podemos decir que están enumeradas ahí básicamente en el artículo 730 del Código Civil y Comercial, que nos dice que el acreedor insatisfecho le puede reclamar a su deudor el cumplimiento de una obligación. Enancado en lo que vimos en la clase anterior, recuerden que se asimilan las reglas de los contratos a la ley. En realidad esto es una forma equivocada o tiene algún error mencionarlo de esta manera. Podemos decir que participan del género de las normas jurídicas como vimos ayer. Inclusive ayer avanzamos un poquito y vimos cuál es la jerarquía, esto es el orden en el que se van a aplicar las reglas jurídicas. Vimos que cuando no se tratan de normas de orden público, el primer lugar que tenemos que ir para solucionar una cuestión que queremos consultar, un conflicto, consultar qué es lo que las partes han previsto sobre determinado tema, teníamos que ir a ver la letra del contrato. Esto también es equivocado porque implica asociar la idea de contrato a un papel escrito y firmado, cuando en realidad esa solamente es una manera, entre otras, pero muy buena, de probar un contrato, pero existen desde ya otras formas de probar un contrato. Pero para ilustrar lo que estamos diciendo, decíamos que en el primer lugar donde íbamos a buscar las reglas que solucionaran el conflicto, las dudas que pudiéramos tener, usábamos como ejemplo cuál es el plazo que tiene un vendedor para entregar una cosa vendida y cuál es el plazo que tiene el comprador para pagar el precio. Bueno, no vamos a repetir lo que dijimos el año pasado, en la clase pasada. Lo cierto es que tenemos ahí
el artículo 730 del Código Civil y Comercial, que se aplica obviamente a los contratos, según el cual el acreedor insatisfecho puede utilizar todos los medios legales a los fines de obtener el cumplimiento por parte de su deudor. ¿Y cuáles son los medios legales que puede utilizar ese acreedor? Bueno, iniciar un juicio, iniciar un proceso judicial. No se puede hacer justicia por su propia mano, por lo tanto, el Estado establece que eso queda reservado al propio Estado, salvo casos muy excepcionales de defensa propia, etc. Pero la regla entonces es esa, usted no puede hacer justicia por mano propia, sino que tiene que recurrir a los órganos del Estado que de ellos se encargan. Si hay un deudor que me debe dinero, no puedo ir, romperle la puerta a patadas, entrar a casa, sacarle el dinero y llevármelo. Lo tengo que hacer por los vías judiciales. Tengo que iniciar un juicio y pedirle al juez que ordene el embargo y eventualmente secuestro de bienes, y va a ser un oficial de justicia el que se va a encargar de romper la puerta si nadie lo atiende y apropiarse, apoderarse de todos esos bienes y ponerlos a disposición del juez, el dinero que tenga, si es dinero, bienes, etc. ¿Cierto? Eso queda entonces reservado a la justicia. Tenemos allí el efecto del incumplimiento de una obligación. Pero en la Constitución Nacional existe el derecho consagrado en el artículo 18, el derecho al debido proceso, vale decir que al deudor se le reconoce su derecho de defensa en ese juicio o proceso, donde podrá hacer valer todas las defensas que tiene. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Esto parece más para abogados. En realidad, sí es más para abogados. En definitiva, ustedes no van a participar en un juicio, salvo que lo hagan como perito contador o alguna cosa excepcional en su profesión de contadores, por supuesto. O los que se encargan de plantear una demanda, iniciar el juicio o defender a quienes demandado en un juicio, obviamente que son los abogados. Pero cuando estamos hablando de los contratos y cuando estamos hablando de la prueba de los contratos, muchas veces son los contadores los que están más cerca de su cliente y lo asesoran en muchos aspectos jurídicos que hay que tener en cuenta. Después hay algún problema, se genera algún juicio y obviamente la labor del contador al lado fundamentalmente del empresario, asesorándolo cómo instrumentar un contrato para la eventualidad en que haya un juicio y haya que probar ese contrato porque la otra parte niega la existencia de un contrato, bueno, es bueno por lo menos conocer estas disposiciones básicas en esa oportunidad, porque de esta forma se va a facilitar el éxito de una gestión de cobro que se haga a través de un juicio. Cuando hablamos de prueba, entonces, estamos haciendo referencia a una cuestión que se vincula con el proceso judicial. Y tenemos que repasar algunos principios. Para colmo nos encontramos con que la prueba es competencia de los códigos procesales, civiles y comerciales, generalmente son códigos procesales civiles y comerciales, que son propios y competencia, su legislación de cada provincia. Son las provincias entonces los que dictan las reglas que se van a aplicar al proceso, al juicio. Y en esos códigos procesales civiles y comerciales hay también reglas sobre la prueba. No es facultad, en principio, de la provincia tiene todas las facultades que se han reservado y la nación tiene las facultades que se le han delegado. No se le ha delegado a la nación legislar en materia procesal, por eso reitero, lo hacen las provincias. Sin embargo, a pesar de que ha sido oportunamente cuestionado como inconstitucional, la nación en muchos casos ha regulado sobre la prueba y ha regulado también sobre la prueba de los contratos. No se trata tampoco de dar la clase sobre la inconstitucionalidad, pero digamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la autoridad que hay que reconocerle los fallos de la Corte, en reiteradas oportunidades ha considerado que sí es, para que quede claro, sí es constitucional que el Estado, que la nación regule sobre en algunos casos sobre la prueba, en cuanto esa regulación sobre la prueba sirva
para asegurar el cumplimiento de los derechos y obligaciones. Cuando se quiere entonces asegurar ese, digamos, el funcionamiento de alguno de los institutos que es regulado del Estado Nacional, se le permite que reglamente, regule también sobre pruebas. Por lo tanto, acá tenemos una doble regulación. Algunas referencias vamos a ver a la que ha previsto el propio Código Civil y Comercial sobre prueba, y vamos a ver también algunas cuestiones y principios del derecho procesal que vamos a tener que fundamentalmente tener en cuenta, reitero, especialmente a la hora de tener que asesorar a un empresario de cómo instrumentar algún negocio. Voy a ver la ficha, pues si no me pierdo. Bueno. El tema que tengo que explicar es, ahora, el que tengo anotado ahí en la ficha, es el contrato como hecho y el contrato como norma. ¿Y por qué nos preocupa esto? ¿Qué es lo que se prueba en un juicio? Bueno, hay un principio básico también en derecho procesal. Las partes deben exponer, afirmar los hechos, y no hace falta que funden su demanda en derecho, porque se supone que el juez conoce el derecho. Se supone que el juez conoce el derecho, por lo tanto, hay que solamente exponer los hechos y qué es lo que se reclama. El fundamento jurídico en principio no es necesario, aunque los abogados a veces obviamente ponemos algunos artículos, algún fundamento jurídico. Pero lo que es objeto entonces del juicio son los hechos que deben ser probados a los fines de que el juez jurídicamente, vamos a ir con las flechas acá, dicte su sentencia. Por lo tanto, en virtud de este principio que estamos estudiando, nos encontramos también con un principio en materia de derecho procesal que nos dice que quien afirma un hecho es el que tiene la carga de probarlo. Vale decir, si yo inicio un juicio para cobrar una suma de dinero que me deben a alguien a quien le preste el dinero, como decimos ayer, lo usábamos como ejemplo, eso se trata de un contrato de mutuo o préstamo de consumo, y obviamente si yo reclamo a mi deudor que me pague lo que me debe originado en un contrato de mutuo o préstamo de consumo, yo debo probar la existencia de ese contrato de mutuo o consumo. Yo voy a firmar que existe ese contrato, voy a firmar que existe ese contrato, y es carga mía, cuando yo afirmo, probarlo. El derecho de defensa que está garantizado por la Constitución Nacional permite una situación un poco más aliviada de parte del demandado. Al demandado le basta con negar. Le basta con negar para que recaiga la carga probatoria en quien afirma. El demandante puede hacer afirmaciones. El demandado también puede hacer afirmaciones. Bueno, el que hace afirmaciones tiene la carga de probar. ¿Qué pasa si no se niega? ¿Qué pasa si el demandado que está citado a juicio, el que yo le he reclamado que me pague una suma de dinero, no niega que exista el contrato ni que tenga yo derecho a reclamarle el pago de lo que me debe? Bueno, hay una presunción legal que el juez puede aplicar considerando a esa negativa que no existe como un reconocimiento de lo que ha dicho el demandante. Con eso saltamos ese principio procesal que estamos viendo. El compañero me pregunta acertadamente, ¿y no es prueba? O no, que sí es prueba. Es tomado el juez.
esa negativa puede, no está obligado después a hacerlo, ¿no es cierto? Puede haber otros elementos que hagan que después, a pesar de la función negada de los hechos, considere que no es correcto considerarlo probado ni reconocido lo que ha dicho el demandante en la demanda. Ese reconocimiento se puede hacer en distintos actos y ese reconocimiento es propio, y tomarlo como prueba, es propio de una prueba que se llama prueba confesional o técnicamente se le denomina absolución de posiciones. Esto me van a preguntar, ¿no? Esto, bueno, me van a preguntar esto. Yo estoy un poco ubicándolo y como mis compañeros me preguntó acá si es prueba, yo le contesté. Sí, puede ser tomado como prueba porque puede ser tomado como confesión. Otra vez los términos en latín, ayer hablamos de los términos en latín, también en derecho procesal influye, y se llama esto confesión ficta. ¿Qué quiere decir ficta? Ficticia. El juez puede considerar que el demandado al no decir nada, al no negar, no ha cumplido con la carga de negar y por lo tanto considerarlo por reconocido a todos esos hechos. El demandado, en lugar de negar, puede también reconocer. Se produce entonces el reconocimiento, pero ya no es tácito o ficto, sino que es un reconocimiento expreso. Y otra vez estamos dentro de lo que se llama prueba confesional o absolución de posición. Ayer decimos, por ejemplo, ¿para qué se hace un papel escrito y para qué se firma para aprobar un contrato? Y bueno, porque para la eventualidad de tener que usar ese contrato como prueba en un juicio, el hecho de tener un papel escrito y firmado es una manera muy segura y aconsejable de probar, querramos probar. Acá nos estamos refiriendo a las pruebas de los contratos. Si queremos probar un contrato y lo tenemos por escrito, obviamente que es una forma simple y efectiva de probar la existencia de ese contrato. También recuerden lo que decíamos ayer. Si ese contrato está firmado, simplemente firmado, sin ninguna certificación de firma por parte del escribano, este, ese contrato para tener validez en el juicio debe reconocerse otra vez la firma de ese contrato. Si no lo niega al contestar la demanda, se considera un reconocimiento tácito, o si lo tiene por válido al contestar la demanda, se tiene por reconocido. El problema se plantea cuando el demandado, o al revés, si la afirmación la hace el demandado y la otra parte este, es interrogado sobre la autenticidad de la firma, la desconoce. Y nos dice que, por ejemplo, la firma de ese contrato es falsa. Frente a este tipo de situaciones, otra vez funciona esa carga probatoria. Si yo afirmo que el contrato que hemos firmado es este papel escrito y firmado, y el papel no tiene, reitero, firma certificada por escribano, es mi carga procesal probar que la firma de la otra parte es auténtica. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo probaré que la firma de esa persona es auténtica? Frente al desconocimiento, un perito calígrafo será el que dictaminará si la firma es auténtica o falsa, y les reitero lo que mencionábamos ayer, por esa misma razón resulta conveniente que cuando alguien firme un contrato, por lo menos la última firma, tenga la aclaración del nombre y el número de documento, porque esos elementos, esas herramientas son muy útiles, los elementos son muy útiles para el perito calígrafo para poder acreditar la autenticidad de esa firma. Si la firma está certificada por escribano, ahí se invierten las cosas. Se considera auténtica porque ya ha intervenido un funcionario público. Se considera esa firma auténtica, razón por la cual si esa firma fuera falsa, pasa la carga a la otra parte. Él niega la autenticidad de la firma, pero la firma está certificada por escribano, es el que negó, el que tiene la carga de probar. O sea que, frente a un evento del juicio, tendremos que nosotros decidir, cuando estemos asesorando a un empresario, según la importancia que tiene el negocio, convendrá o no
gastarse en definitiva unos pesos en honorarios del escribano para que certifique los libros. Bueno, sigo mirando mi ficha para no perder. ¿Alguien opina algo de esto? ¿Qué son las costas del juicio? ¿Alguien sabe? No. Bueno, hay un principio también allí que dice que las costas del juicio, junto a los gastos que hay que hacer para iniciar el juicio, incluidos los honorarios de abogados y peritos, son a cargo del perdedor. Se supone que el ganador tenía derecho a reclamar y por eso fue a la justicia, y obviamente que debe salir íntegro de allí sin haber perdido absolutamente nada. Por lo tanto, las costas son impuestas al vencido como regla y él es el que está obligado a pagarlas. Caso de justicia, honorario de los peritos, honorario de los abogados, de su propio abogado y del abogado de otra parte. Eso se llama costa judicial. Hay que dejarlo indemne a esta persona que ha reclamado porque realmente tenía derecho a reclamar. ¿Hay algo intermedio? Sí. Yo reclamo que me deben 10 millones de pesos y el juez dice, no, no, a este señor le deben nada más que 5. El juez en ese caso va a aplicar una condena en costas proporcional. ¿Mm? ¿Otra pregunta? Eh, Acá nos encontramos con otro problema de tipo jurídico que vamos a explicar de una manera, pero muy simple. Al final me fui por otro lado y lo que quería ver, puntualizar, es considerar al contrato como un hecho o considerarlo como derecho. Hablamos de normas jurídicas, como una regla jurídica. Decíamos recién, como principio básico en materia procesal, que lo que es motivo de prueba son los hechos. Y el contrato, como es un derecho, entonces, siguiendo ese principio, no debería ser objeto de prueba. Bueno, en realidad eso no es así, por cuanto a la propia ley también le podemos considerar como un hecho. Lo que pasa es que la ley es general, la ley se publica y se presume conocida por todos. El contrato no es una regla general, en principio no tiene ninguna clase de publicidad y no tiene por qué ser presumido conocido por todos, y tampoco por el juez. Razón por la cual, si bien el contrato es fuente de normas jurídicas, también es un hecho que debe ser probado en el proceso. ¿Se entendió? Cuando el juez dicta una sentencia judicial, es esa sentencia que el juez dicte debe estar fundada. Esto también es propio del derecho constitucional. La sentencia debe estar fundada y debe estar fundada, hablamos de la ley, como una de las expresiones de las normas, una de las clases de normas jurídicas. Pero también, obviamente, puede fundarse en el contrato. Lo que dice el contrato es, decíamos como principio, es equivalente a lo que dice la ley. ¿Para qué decimos esto? Simplemente para indicar cuál es la jerarquía, la importancia que tiene el contrato en cuanto al orden en que se van a aplicar las reglas jurídicas. La primera regla jurídica, cuando no hay cuestión de orden público, es la letra del contrato, lo que diga el contrato. Para obtener el cumplimiento de un contrato, lo primero que tenemos que, el primer paso que hay que dar es probar el contrato. Yo demando a alguien porque no cumple una obligación que surge de un contrato. Y bueno, tendré que probar cuál es. Diré, acá no están cumpliendo la cláusula tercera de este contrato de locación que dice que el locatario debe pagar un alquiler de 200.000 pesos y el locatario no me ha pagado el alquiler del mes de marzo, por ejemplo, o abril, ya pasamos el día 10 de abril. Bien, sí.
El, el pago también es un hecho. El pago es un hecho que también debe probarse. Generalmente, seguramente lo estudiaron el año pasado, la forma normal o regular que se utiliza para probar un pago, ¿cuál es? Un recibo. El recibo es, bueno, el el Código Civil y Comercial tiene reglas justamente sobre el pago y los recibos. Por ejemplo, dice allí que el que hace un recibo, el acreedor que hace un recibo puede, por ejemplo, hacer reservas. Esas reservas que hace no significa que la otra parte las ha consentido. Debe hacer reserva por el pago de los intereses, debe hacer reserva por el pago de daños, porque si no se supone que los ha renunciado. Bueno, hay una serie de reglas y prácticas importantes a tener en cuenta en la regulación sobre el pago y los recibos. Pero como el pago es un hecho, se puede probar por diversos medios. El modo regular de probarlo es un recibo, pero existen otros. Si yo hago una transferencia a una cuenta suya y usted me reclama luego el pago de la mensualidad del alquiler por la suma de pesos 200.000, y yo le había hecho una transferencia por 200.000 pesos, bueno, la transferencia, usted no me firmó ningún recibo. Sin embargo, yo le hice una transferencia a una cuenta que es suya. Por lo tanto, tengo otro medio de probar. O usted tiene una contabilidad, y una contabilidad, porque está en los casos que la ley prevé que él está obligado a llevar contabilidad, un empresario, ¿no es cierto? En ese caso, usted ha registrado en su contabilidad un pago que yo le he hecho, o un pago que alguien ha hecho por mí, por ejemplo. En esos casos, esa contabilidad suya es un documento que puede usar como prueba para acreditar que yo he pagado. El recibo es un documento. La contabilidad tiene un régimen especial, fundamentalmente porque todo documento es prueba en contra de la persona de quien emana ese documento. Esa es la regla general. Todo documento es prueba en contra de la persona de quien emana ese documento. No solamente estamos hablando de papeles hechos por escrito y firmado, estamos hablando de un plano, estamos hablando de fotografías, bueno, son documentos en ese caso que no están firmados, ¿no es cierto? Todo, la regla general es que si un documento emana de una persona, se considera como una prueba en contra de esa persona. Pero con los libros de contabilidad tenemos algo, un plus. El legislador premia, o ha decidido premiar, al empresario que lleva los libros de contabilidad cumpliendo con las reglas que establece el Código Civil y Comercial. Quien lleva la contabilidad regular se supone que no puede adulterar retroactivamente lo que ha registrado en su contabilidad. Por eso prohibía, o bueno, sí, prohibía en realidad. Ahora no tiene mucho sentido porque la contabilidad es informática, ¿verdad? Pero antes se prohibía que los libros estuvieran tachados, raspados, interlineados. Si algún asiento estaba equivocado, había que hacer un contraasiento, pero quedaba el asiento equivocado en la contabilidad. Vale decir, no era posible adulterar retroactivamente los asientos. Por esa razón, el legislador considera que debe utilizarse o se pueden utilizar esos libros no solamente como prueba en contra del dueño de los libros, sino también como prueba a favor. Esa presunción de la ley es contundente cuando hay un juicio entre dos empresarios y uno lleva la contabilidad conforme lo dispone la ley y el otro no la lleva. El derecho le dice, señor juez, usted para resolver esta causa tiene que tener en cuenta los registros de la contabilidad de aquella persona que la lleva regularmente. Tiene que guiar su resolución sobre la base y considerar probado el caso sobre la base de esa contabilidad. Se le da un premio. Cuando se trata de un juicio entre un comerciante y un no comerciante, de un empresario y un no empresario, que no está obligado a llevar los libros, bueno, ya no le podemos aplicar esa carga, pero sin embargo ya es un principio de prueba por escrito que puede ser utilizado también a favor del dueño de los libros. Esto lo vimos allá en las primeras clases, cuando estudiamos los artículos 320. Si yo me pregunto, uno de los 5 artículos del código que hay que acordarse es 320. 320 establece quiénes están obligados a llevar la contabilidad y los artículos siguientes sintetizan lo que yo en realidad le estoy diciendo ahora. ¿Mm?
Bueno, ya dijimos que el proceso judicial supone que una parte afirma y que otra parte niega. Este es un principio procesal. Ya vimos quién tiene que probar la existencia de un contrato. Ya vimos que las reglas sobre la prueba de los contratos están en los códigos procesales provinciales y también excepcionalmente hay alguna regla dispuesta por el legislador nacional, del Estado Nacional. Nos encontramos ahora sí, recién hablábamos de, si quiere buscar el código para ir siguiéndonos, recién hablamos del artículo 1020 del Código Civil y Comercial, pues ahí tenemos el principio general, la regla general en materia de prueba que está puesta en el Código Civil y Comercial. Nos dice allí que hay libertad, como regla general, libertad probatoria. O sea que las partes, el juez concede o deberá conceder a las partes absoluta libertad para poder probar un contrato, utilizando los medios que crean más convenientes. ¿Hay algo previsto de en qué caso sí o no probar o qué prueba utilizar? Bueno, ahora no, ahora no. En los códigos anteriores había una enumeración de pruebas, bueno, eso se sacó. Acá de lo que se trata en realidad es de convencer al juez de que existe el contrato y ha sido probado. A esa regla general de la libertad probatoria, producto o relacionada también con la libertad de contratar, tiene un par de excepciones. El primer caso es para los contratos formales o solemnes. En esos contratos formales o solemnes hay una confusión total entre la forma y la prueba. ¿Por qué? Porque el legislador establecido para que en algunos casos, por razones, como ya vimos en la clase anterior también, por razones de mayor seguridad, que determinados contratos, para existir como tales, deben cumplir con una forma solemne, con ciertas solemnidades. Y esa forma está vinculada con la prueba, porque si no se cumple esa forma solemne, no se puede considerar existente ese contrato. O sea que ahí hay una confusión total. Contratos formales o solemnes solamente se pueden probar a través de la forma que el legislador ha establecido que deben probarse. Las cuestiones sobre la forma del contrato es competencia, sí, del Estado Nacional, competencia de la Nación. Sin embargo, reitero ahí, para que quede claro, hay una mezcla de situaciones por cuanto la forma prevista en el Código Civil y Comercial se constituye en la única manera de probar ese contrato. Un contrato de compraventa de un inmueble, el legislador ha previsto la solemnidad de ser obligatoriamente celebrado por escritura pública. Asociamos entonces la compraventa de un inmueble con la escritura pública. ¿Cuál es la consecuencia de no respetar la forma que el legislador ha establecido? No cumplimos con la formalidad de la escritura pública, no hemos celebrado un contrato de compraventa de un inmueble. No es un contrato de compraventa de un inmueble. ¿Será otra cosa? Probablemente sea otra cosa. En algunos casos, si ese contrato que el legislador ha establecido que debe probarse, debe formalizarse, hasta yo me confundo, mezclo las cosas, debe formalizarse por medio de escritura pública, si no lo hacemos, reitero que ese contrato no existe como tal y menos aún va a poder considerarse probado como tal. ¿Es otra cosa? Sí, por eso se le ha dado o se lo ha utilizado a esas situaciones donde no se ha respetado la forma en la compraventa de un inmueble, como decíamos ayer también, como boleto de compraventa. La palabra boleto es para distinguirla de contrato de compraventa. Contrato de compraventa es una cosa, es una situación, para que exista, cuando se trata de un inmueble, por supuesto, necesitamos escritura pública. Boleto de compraventa es, se ha instrumentado un negocio vinculado con un inmueble, pero no es un contrato de compraventa. ¿Y tiene alguna consecuencia el no cumplir la forma en ese caso? Sí. No cumplir con esa forma,
permite a las partes reclamarse recíprocamente que se cumpla con las formas, que se cumpla, que se celebre un contrato de compraventa. Para celebrar el contrato de compraventa necesitamos la escrituración. Perfecto, podemos reclamar la escrituración. Y en uso de este artículo 730, cualquiera de las partes podrá demandar a la otra el cumplimiento de ese boleto de compraventa para que eleven a escritura pública lo que está acordado en ese boleto de compraventa. También le decíamos, para reforzar todavía más el tema, que si una de las partes, el demandado, no cumple con la obligación de escriturar, la puede cumplir el juez en su lugar. La puede cumplir el juez en su lugar. Esto es lo que se llaman juicios de escrituración. Pero hasta ahí llegamos nomás. Si alguno tiene algún interés especial, con todo gusto lo contestamos. ¿Cuál es la otra excepción o segunda excepción con la que nos encontramos? Bueno, surge fundamentalmente de la interpretación que se hace ese artículo 1020. ¿Qué son las formas probatorias? Me olvidé de decirles recién que hay otras formas solemnes que no son relativas, como en el contrato de compraventa de un inmueble o boleto de compraventa, que son absolutas, donde se ha querido que se respeten esas formas, pero cualquier otra que se utilice son nulas. Al ser nulas, no tienen efecto alguno y no se puede reclamar el cumplimiento de la forma. El ejemplo típico que repetimos, para que nos ubiquemos, es el contrato de donación de un inmueble. No es como el boleto de compraventa, que tiene efectos para hacer la escritura. Una donación de un inmueble que se haya hecho sin cumplir con la formalidad de la escritura pública es absolutamente nula, inválida y no tiene ningún efecto. No pueden reclamarse las partes la escrituración en caso de haberla instrumentado de otra forma distinta a la escritura pública. ¿Se entendió? Sí, ¿no? Bueno, las otras formas a las que nos estamos refiriendo ahora, yo hago esos paréntesis y los cierro, espero que me sigan, por eso me quedo un poquito callado a ver si alguno me pide que le explique de nuevo o repita, no tengo por supuesto ningún problema. Vamos a la segunda excepción que decíamos recién, que es la prueba de los contratos con formas probatorias. No, no. Esas son formas solemnes que siempre deberán cumplirse. Las formas probatorias son formas que no se deben cumplir, no establece el legislador que se deban cumplir obligatoriamente. Para que haya un contrato de mutuo, préstamo y consumo, no hay que cumplir ninguna forma. Para que haya que cumplir un contrato de fianza, en principio tampoco se ha previsto ninguna forma para ese contrato. Pero si ese contrato de fianza llega a juicio, ahí sí el legislador ha restringido la manera en que se debe probar. Y eso es lo que ha regulado el Código Civil y Comercial. En el caso de la fianza, hay un artículo, sí, 1579, lo uso de caballito de batalla para explicar este tema. Ese artículo 1579 nos dice que la fianza debe probarse por escrito. Pero no nos olvidemos que la prueba es materia del juicio. Perdido tiza. Ah. Bueno. No olvidemos que es una cuestión vinculada con el juicio. O sea que es una regulación del Código Civil y Comercial en materia de prueba que es considerada válida constitucionalmente. O sea, el legislador nacional puede preverlo y en este caso exige que, según el artículo que acabamos de citar, 1574, se pruebe por escrito. Eso, reitero, está previsto para el caso que se discuta en juicio la existencia del contrato. Yo acompaño un contrato y reclamo a alguien y afirmo que una persona es fiadora. Si se discute en juicio la existencia o no de la fianza, si esa persona me dice, no, yo nunca fui fiador, nunca garanticé absolutamente nada, debo yo, utilizando esas cargas procesales y de acuerdo a ese artículo del Código Civil y Comercial, probar la existencia de la fianza. Y para hacerlo, solo puedo hacerlo por escrito. No puedo recurrir a la contabilidad, no. Bueno, la contabilidad sí, porque sería escrito, pero no puedo recurrir a otra manera, testigos, por algún pago que me hubiera hecho este señor, etcétera,
no puedo probar la fianza por otro medio que no sea por escrito como establece la ley. O sea, son restricciones a la prueba de los contratos. En esta categoría de las formas probatorias existen restricciones para probar el contrato en juicio. Por supuesto que si se produce esto que estamos diciendo acá, el fiador o quien yo digo como demandante que es fiador, lo citamos al juicio y no niega, lo citamos al juicio y reconoce que él es fiador. Bueno, en ambas situaciones se considerará que la fianza está aprobada a pesar de que no exista ningún instrumento por escrito. Reitero, solo si se discute la existencia en juicio, lo cual implica que el demandado niegue, en el ejemplo que estamos dando, la existencia de la fianza, en ese caso, el juez no podrá tener por probada la fianza si no se hace por medio de un instrumento por escrito. Bueno, me estoy acordando que tu compañero me pedía ayer algunos casos de, algunos ejemplos más de formas probatorias. Bueno, yo tengo anotada la fianza como ejemplo típico, pero también se prevé, por ejemplo, en el contrato de locación, en el artículo 1188, para todos los contratos bancarios, en el artículo 1380, se regula en el nuevo Código Civil y Comercial una categoría de contratos que se denominan bancarios, que nos vamos a estudiar en otra clase. Se denominan así porque, como el nombre lo indica, son contratos realizados por los bancos. No todo contrato realizado por el banco es un contrato bancario, solamente aquellos que se vinculan con la actividad bancaria. Y la actividad bancaria consiste en tomar y dar crédito. Es intermediario, nos dice la ley de entidad financiera, entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Cuando el banco hace algún contrato que se vincula con esa operatoria del banco, tomar y dar crédito, o las otras operaciones autorizadas por el Banco Central, como por ejemplo explotar el servicio de caja de seguridad, en esos casos son operaciones propias de la actividad de los bancos. No es que el banco vaya a comprar resmas de hoja a la esquina, porque eso no es una operación bancaria, eso, o contrate el servicio de limpieza de la sucursal del banco, eso no son contratos bancarios. Son celebrados por un banco, pero no son contratos bancarios. Solamente lo son aquellos que se vinculan con la actividad bancaria, por supuesto. Todos los contratos bancarios deben ser celebrados también por escrito, eso está en el 1380. El contrato de agencia en el 1479, el contrato de cesión en el artículo 1618, el contrato de transacción en el artículo 1643, el contrato de arbitraje en el artículo 1650, y hay otros más, bueno, en el caso de la sociedad, bueno, hasta ahí llegamos. No crean que vamos a preguntar semejantes barbaridades, sino porque yo no le contesté al compañero de ustedes que preguntó en la clase pasada. Ya han visto por qué no le contesté. Bueno, el artículo 1020, para reforzar lo que estamos diciendo, el artículo 1020 se refiere a la prueba de los contratos formales y más concretamente a los contratos formales con formas probatorias. Sugiero leer el texto de ese artículo detenidamente, yo lo leo rápidamente. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios, estamos en estos contratos que estamos calificando ahora, pueden ser probados por otros medios, inclusive por testigos. O sea, nos da una excepción a la regla que recién vimos. Si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad. O si existe, o sea, se cumplió la formalidad, pero no se puede, hay una situación de imposibilidad de acreditarlo por escrito. O si existe principio de prueba instrumental o principio de prueba por escrito. O comienzo de ejecución del contrato. Recuerden que el legislador, la ley, el sistema, lo que no quiere es que se pruebe por testigos el acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades no puede probarse por testigo como regla. Pero si lo que se quiere probar por testigo es el cumplimiento del acuerdo, ya hay principio de ejecución del acuerdo, entonces alguien prueba por testigo que se hizo la entrega de la cosa. Y da un testimonio veraz de cómo se hizo, y dónde se hizo, y cuándo se hizo la entrega de la cosa en un contrato de compraventa.
no se está probando en realidad el contrato de compraventa, se está probando la ejecución de ese contrato de compraventa, y en esos supuestos sí se admite cualquier tipo de prueba para convencerlo al juez, o que sirva para convencerlo al juez. El juez deberá fundar por qué lo convenció esa prueba al dictar sentencia, y obviamente hay excepciones acá. Entonces no se cierra el principio como algo absoluto y cerrado, sino que se admiten algunas excepciones. Repito, no vamos el artículo 20 tiene algunos incisos, yo dejo para que eso, para que ustedes lo vean. Vamos a ver ahora qué significa el principio de prueba por escrito. Bueno, en el último párrafo del artículo 1020 nos dice a qué se considera principio de prueba por escrito. ¿Cómo? No, instrumental es sinónimo de documento. Sí. Dice el último párrafo, se considera principio de prueba instrumental, o documental, como decimos recién, ¿no?, cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante. ¿Qué es su causante? Esto deberían haberlo visto el año pasado, cuando estudiaron sobre las sucesiones. Cuando una persona fallece, pues el derecho, entre otras cosas, regula sobre qué sucede con los bienes y deudas, con el patrimonio de la persona fallecida. El código, para identificar a la persona fallecida, en lugar de llamar la persona fallecida, la llama jurídicamente la llama el causante. Es una abreviatura de el causante de la sucesión. ¿Quién es el causante de la sucesión? El fallecido, la persona muerta. Bueno, cuando hablamos entonces de causante, se está refiriendo a la persona fallecida. Así dice entonces este artículo 1020 que estamos leyendo. Y yo tengo mi padre, que falleció hace años, y entonces mi padre firmó un contrato. Ese contrato fue firmado por mi padre, que es el causante de la sucesión porque yo lo heredé. Por lo tanto, se puede probar un principio de prueba por escrito, utilizar cualquier instrumento que mi padre haya firmado. ¿Sí? Un instrumento que haya firmado yo o que haya firmado mi padre, es lo que está diciendo este artículo, ¿no es cierto? Recuerden también, hay otro, en cuanto a los efectos de los contratos que vamos a ver más adelante, ya que estamos hablando de las sucesiones, nosotros tenemos establecido en la ley qué sucede frente al caso de la muerte de una persona. Y aparecen, y ya mencionamos recién, los principios que se vinculan. Voy a borrar un poquito acá, aunque por ahí me sirve algo. Vamos a borrar acá. Nosotros tenemos distintas clases de sucesiones. Cuando hablamos de sucesiones, nos estamos refiriendo a la transmisión de derechos. ¿Tenemos distintas clases de sucesiones? Sí. Una de esas clases es la llamada sucesión universal, que es la que se produce por la muerte de una persona y vincula a los herederos de esa persona. Eso lo vimos el año pasado. Vimos los herederos, quiénes son herederos de una persona fallecida, los herederos forzosos, el parentesco, los ascendientes, descendientes, colaterales, bueno, todo eso, los parientes por consanguinidad, los parientes por afinidad, todo eso lo vimos en Derecho Privado 1. En lo que a nosotros nos interesan en los aspectos patrimoniales, frente a la muerte de una persona, se produce la sucesión universal, en la que se incluyen todos el patrimonio a el heredero, o una parte proporcional a cada uno de los herederos, si son varios. Por lo tanto, el heredero, nos dice el propio Código Civil y Comercial, es acreedor o deudor de la misma, o si son varios herederos en la parte proporcional que le corresponde, de los acreedores y deudores del causante. Hay una transmisión de los derechos y se hace de manera universal al heredero. ¿Hay otra clase de sucesiones? Sí.
las llamadas sucesiones individuales en los derechos. Las sucesiones individuales se dan por actos entre vivos. Cuando alguien compra o vende, por ejemplo, se produce en ese momento que se entrega la cosa, necesitamos además del contrato, la entrega de la cosa, se produce un desplazamiento del derecho que tenía el vendedor. ¿Qué derecho tenía el vendedor? El derecho de dominio, que es una especie de derecho de propiedad. Tener propiedad de la cosa, o un reloj. Lo vendo. El contrato de compra-venta es el título. Y después de venderlo, lo entrego. En el mismo acto lo entrego el reloj. En el momento en que estoy pasándole el reloj mano a mano al comprador, le estoy transmitiendo mi derecho de propiedad, mi derecho de dominio sobre ese reloj. ¿Cuál es el derecho que tiene el comprador? El mismo derecho que yo tenía. Le estoy transmitiendo mi derecho en las mismas condiciones que yo lo tengo. Esa persona que me lo compró se lo regala a otro. Bueno, la donación también es una forma de transmitir el título de propiedad. Se lo entrega al donatario. Bueno, el donatario, a quien yo ni siquiera conozco, ¿cuál es el derecho que se le reconoce al donatario? El mismo derecho que tenía yo como antecedente. Imaginemos una propiedad inmueble. Imaginémonos en la época de la colonia. En la época de la colonia no existía ningún derecho de propiedad sobre el inmueble, hasta que alguien se apropió de esa propiedad, se reguló, por ejemplo, la usucapión como forma de adquirir derechos, no existía ningún titular del dominio de esa propiedad, lo alambraban el campo, lo poseían en esa época por 30 años, ahora por 20 años, y por la posesión pública, pacífica e ininterrumpida de un inmueble durante 20 años, 20 años antes, se adquiere el dominio, la titularidad del dominio ese inmueble. Alguien alguna vez hizo eso y a partir de ese momento ese inmueble se fue vendiendo. Supongamos que en 1890 alguien alambró un inmueble, no sé si ni siquiera que se había alambre, bueno, lo adquirió por usucapión y en el año 1900 se lo vendió a otra persona. En 1900 esa persona adquirió ese inmueble, lo tuvo hasta 1930 y se lo vendió a otra. En el 30 pasaron 10 años más y se lo vendió a otra, y el último titular me lo vendió a mí. ¿Cuál es el derecho que yo tengo? El derecho que adquirió allá en 1890 esa persona. Por lo tanto, se ha producido allí una sucesión individual de los derechos por el paso de mano a mano a mano de ese derecho. Estamos hablando de derechos, ¿no es cierto? Estamos hablando de derechos. ¿Hay otra forma de que se transmiten de manera individual? Sí. También en el caso de fallecimiento de una persona, cuando se hace un legado. Acuérdense que en la definición de contrato que vimos, mencionaba acuerdo común de voluntades tendientes a crear, modificar, transmitir o extinguir derechos. Acá se producen transmisiones. Los derechos sobre una cosa, el derecho de dominio sobre una cosa, se transmite por compraventa o por donación. Pero un derecho de crédito se transmite a veces de otra manera distinta. ¿Cómo se transmite un cheque? Bueno, diremos, si el cheque es al portador, se transmite por la simple entrega. Hay otro modo distinto de transmitir un crédito. Si el cheque está a nombre mío, lo tengo que transmitir endosándolo, el endoso. Otra forma de transmitir el cheque. Si tenemos un cheque no a la orden, no podemos transmitirlo de otra manera que a través del contrato de cesión de derechos. El contrato de cesión de derechos es la forma ordinaria cómo se transmiten los derechos, con excepción del derecho de dominio. El derecho de dominio se transmite por compraventa, por donación, etc. Bueno, vamos, digamos, de esos principios que creo que son importantes a los fines de entender lo que vamos a ver ahora. Sí, estaba mirando la hora para saber si tengo que acelerar y si tengo que acelerar. Bueno, esto lo vimos ayer, donde estoy contestando solo, preguntando y contestando solo. Vamos a los contratos no formales. Los contratos no formales son aquellos que van a estar sujetos a la regla de la libertad probatoria. Y en el artículo
1019, el legislador refuerza esto que estamos diciendo, estableciendo en dicho artículo que los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción. Dijimos recién que había que convencer al juez. Bueno, hay que llegar a una razonable convicción del juez, ¿no? Dice, razonable convicción según las reglas de la sana crítica. Ahí se aplican las reglas de la lógica, el sentido común, lo que es normal y propio de cualquier situación. Y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales. Así hay una remisión, ahí en ese artículo, si bien hay algunas exigencias, hay una remisión expresa en ese artículo 1019 a las reglas procesales que, como dijimos recién, son dictadas por cada provincia en su propio código procesal. Excepto disposición legal que establezca un medio esencial. Un medio esencial significa cuando algo es esencial que no puede faltar. En un contrato de compraventa no puede faltar la obligación de pagar el precio, porque si no, no es compraventa. Sería un contrato distinto, podría ser una donación, pero si no hay precio, no hay compraventa. Bueno, la forma, no es prevista de manera solemne, se convierte en un elemento esencial del contrato. Repasamos algo que creo que va a ser útil. Cuando nosotros estudiamos los contratos, para entender cómo funciona el sistema, distinguimos entre elementos esenciales, elementos naturales y elementos accidentales. Cuando hablamos de elementos, más propiamente hablamos de cláusulas, reglas, cláusulas. Hablamos de cláusulas esenciales, cláusulas naturales y cláusulas accidentales, para entender, reitero, cómo funciona un contrato. ¿Cuáles son las cláusulas esenciales? Aquellas que no pueden faltar para que exista un contrato. Para que exista, pensemos como un ejemplo, para que exista un contrato de compra-venta, ¿qué cláusulas necesitamos? Dos. ¿Cuáles? Cosa y precio. Cosa y precio. Son las dos cláusulas que necesitamos para que haya un contrato de compra-venta. Debemos determinar la cosa y debemos determinar el precio. O poner reglas para que sean determinables. Si no hay cosa o no hay precio, no hay contrato de compra-venta. Si yo quiero comprar una factura no para comer, una factura de una operación comercial donde alguien vendió algún producto. Bueno, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque en todo caso el contrato que se adecua a esto es un contrato de factura de cesión de derecho. Hay otro contrato que está contemplado para esto. ¿Cuáles son los elementos naturales? Bueno, el legislador, para ayudar a las partes a contratar, ha regulado muchos contratos. Esos contratos que están regulados por el legislador, ¿cómo los llamamos? ¿Qué clase de contratos son? Típicos. Típicos. Los contratos típicos son aquellos que tienen un tipo legal porque el legislador los ha regulado. ¿Para qué hizo eso el legislador? Lo hizo para ayudar a los contratantes a contratar de una manera simple, fácil y rápida, estableciendo las condiciones de cada uno de esos contratos. El legislador ha previsto que eso existe. Pacto comisorio tácito, vamos a ver en alguna otra clase. Le decimos, es un elemento natural en los contratos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hace falta que pongamos nada sobre el pacto comisorio tácito en el contrato, que tiene obligaciones recíprocas. No hace falta que lo pongamos, porque el legislador supone que en todo contrato con obligaciones recíprocas existe el pacto comisorio. Intereses moratorios. No hace falta que pongamos nada. Si hay mora del deudor, el legislador prevé que va a tener que pagar, si una suma de dinero, intereses moratorios. No hace falta que lo pongamos en el contrato. Por eso se llaman elementos naturales. Y por último tenemos los elementos accidentales, que son aquellos que no ha previsto el legislador, que existen en un contrato, que las partes no han incluido, digamos, como elementos esenciales, sino que libremente, usando la libertad de contratación, incluyen una cláusula en un contrato. Por ejemplo, yo pongo que si no me entregan la cosa que yo he comprado mañana, el vendedor va a pagar una multa de 500 pesos por día. Dice la ley en algún lado que quien no cumple debe pagar una multa de 500 pesos por día, no. Pero en el uso de la libertad de contratación podemos incluir una cláusula que lo diga.
¿verdad? Ahí tenemos las tres clases de elementos que tienen los contratos. ¿Sí? Lo que pasa es que en algunos contratos, ojo con el plazo, porque en algunos contratos sí se prevén plazos. En esos contratos sí se prevén plazos. En el contrato de locación, a título de ejemplo, si se hace una locación sobre un inmueble y no se pone plazo, la ley supone que es por 2 años. Usted es libre para poner el plazo hoy, en un contrato de locación. Pero si no dice nada, arregla conmigo, yo le voy a pagar $500 por mes de alquiler, etcétera, etcétera, y no decimos por cuánto. Si no decimos por cuánto, es por 2 años. O sea, en ese caso, el plazo del contrato de locación, que es una cláusula natural del contrato, porque el legislador ha previsto que si usted no dice nada, se aplica esa cláusula. Si usted se le ocurrió alquilar por 3 años o por un año, puede modificar esa cláusula natural porque esto ya no es de orden público. Ahora, antes de diciembre del 2023, era una cláusula de orden público, entonces usted no podía establecer algo diferente al plazo que fijaba la ley, por lo menos plazos menores al que fijaba la ley, que era de 3 años. Si usted quería celebrar un contrato por un año, por dos, no podía hacerlo. En realidad sí podía hacerlo, pero se consideraba celebrado por 3 años en protección del inquilino. ¿Podía celebrarlo por 4 años, por 5 años, por 6? Sí, porque el orden público es el plazo mínimo de 3 años. Por más, usted era libre para convenir lo que quisiera. Antes de diciembre, al año se vencía el contrato que usted tenía conmigo. Yo como locador, como propietario, iba a pedirle que me devolviera el inmueble y usted me podía decir, no, mire, como la ley me da 3 años a favor mío para que me está protegiendo como inquilino, yo considero que este contrato lo hemos celebrado por 3 años, así que yo me voy a quedar 3 años. Perfecto. Aunque diga un año, el plazo mínimo legal de orden público son 3, por lo tanto, hay que respetarlo. 4, 5, no hay ningún problema, pero un año se considera celebrado por 3. Salvo que usted esté de acuerdo en devolverme el inmueble al año, pero porque usted quiso. Es voluntario por parte suya. Si usted me viene al año y a devolverme el inmueble, yo tengo que arreglárselo. Yo sí, yo no soy el protegido. Yo no le puedo decir, no, 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 como le pusimos un año es por 3. No, el protegido es usted. Usted lo usa si quiere. Cualquiera de las dos opciones. O me lo devuelve al año o me lo devuelve los 3 años. Justamente, si el plazo de un año se cumple, yo no podría decir, usted está rescindiendo anticipadamente el contrato de locación, por lo tanto le voy a cobrar un mes y medio de alquiler, o un mes, como era antes, ¿no? O un mes de alquiler por la falta de preaviso de la rescisión del contrato. No, no lo va a poder hacer. Ahora, la indemnización es distinta. Es por todo el valor del contrato, un porcentaje, que se puede cambiar, porque eso tampoco es de orden público hoy. Pero eso ya lo veremos cuando analicemos el contrato de locación, siempre y cuando el decreto 70 del 2023 sea confirmado por la Cámara de Diputados, ya lo rechazó la Cámara de Senadores, sea confirmado por la Cámara de Diputados, en cuyo caso va a quedar firme. Y si no lo hace, va a quedar a partir del momento que fracase la aprobación de la Cámara sin ningún valor. Y volveremos al sistema anterior. Estamos complicados este año para dictar las clases sobre el contrato de locación, sobre todo, que es el que más modificaciones debe haber tenido. Sobre los otros temas, por ahí no tanto. ¿Mm? Bueno, habrá que esperar y tener la suerte de tener la incertidumbre transformada en certidumbre un poco más adelante para saber dónde estamos parados. Bueno, se me está yendo el tiempo, creo que las explicaciones que les estoy dando son útiles, por eso me demoro un poquito en eso. Ya vimos el 1019, reglas especiales en materia de prueba de los contratos de consumo. Bueno, hay reglas especiales allí. Hemos citado allí en el manual algunas de esas reglas. Por supuesto que en materia de consumo hay una protección al consumidor y son todas reglas de orden público. En el artículo 1094, por ejemplo, acuérdense que se ha incorporado al Código Civil y Comercial la protección al consumidor, nos dice allí que las reglas del contrato deben ser aplicadas e interpretadas conforme al principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable y a favor del consumidor. Vale decir que en materia de prueba
rige el mismo principio. Hay alguna regla en el artículo 1106 para los contratos por medios electrónicos. Bueno, yo lo dejo para ustedes, lo lean, pues si no se nos va a ir larga la clase y eso está en el manual en realidad. En el artículo 53 hay otra disposición bastante importante en materia de prueba de los contratos de consumo. Allí se establece una verdadera obligación al proveedor de aportar todos los elementos. Dice el apartado tercero, el párrafo tercero del artículo 53, que se establece allí el deber de colaboración para todo proveedor. Significa ese deber de colaborar con el consumidor, la obligación de aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, dice, prestando la colaboración necesaria. Bueno, está la obligación de colaborar y de aportar toda la prueba correspondiente. Se supone que el proveedor es el que está en mejores condiciones de aportar prueba. Por lo tanto, este artículo 53 le exige que aporte toda la prueba que tenga sobre lo que es motivo de juicio, por supuesto del reclamo. Bueno, vamos a dedicar estos últimos minutos de la clase al tema del efecto de los contratos. El último tema del capítulo 6. Se encontrará nuevamente conmigo el día viernes para tratar el capítulo 7. Pero hoy, para terminar con el 6, hablemos de los efectos de los contratos. Ya dijimos que los contratos, de esto ya hemos hablado, digamos, ya venimos. Acá tengo anotado en la ficha, para hablar, o para reiterar más bien, el principio de que los contratos son normas jurídicas, son verdaderas normas jurídicas. Y como decía el viejo código civil, deben cumplirse igual que se cumple la ley. Me remito a lo que venimos diciendo en esta clase al respecto. También hemos dicho y explicado que los contratos son fuentes de obligaciones. Y obviamente en lo que nos interesa a nosotros, se aplica ese artículo 730 frente al incumplimiento de una obligación. ¿Qué pasa cuando una de las partes son aquellos que celebran el contrato, una de las partes no cumple con el contrato? Pues la otra puede reclamar el cumplimiento. Eso deriva de este artículo que hemos visto y de otros principios que están, por supuesto, en el Código Civil y Comercial. Frente al incumplimiento, la otra parte puede reclamar el cumplimiento. ¿Puede reclamar alguna otra cosa más? Sí, pero esperen porque eso lo vamos a considerar en el capítulo 8 y el profesor que me sigue a mí en las clases será el que va a explicar el pacto comisorio, la señal o arras, la suspensión del cumplimiento del contrato y otras tantas opciones que tiene la parte cumplidora del contrato. El que está en situación de cumplidor no solamente puede pedir el cumplimiento de un contrato, sino que también tiene algunas otras opciones. Esto es muy importante, se lo preguntamos mucho en los exámenes y obviamente lo verán con el profesor que me sigue en el orden de exposiciones. Modificación del contrato por las partes. Bueno, eso me preguntaron ayer. Así como las partes son libres para contratar, también son libres para modificar y cambiar el contrato por un nuevo contrato, de la misma manera que una ley puede ser modificada, cambiada o derogada por otra ley, ¿cierto? El contrato produce efectos directos entre las partes. Esto es uno de los elementos que diferencian el contrato de la ley. La ley o las leyes, por su naturaleza, son generales. También hay leyes individuales, sí, también hay. Pero particularmente, las leyes son normas generales que se aplican a todos. Por eso, para poder aplicar la ley, deben previamente ser publicadas. Por eso la exigencia de publicidad para que puedan ser conocidas por todos. ¿Dónde se publican las leyes? En el boletín oficial. El boletín oficial es el medio, el modo de publicar la existencia. ¿Se publican otras cosas en el boletín oficial? Sí, se publican otras cosas, pero fundamentalmente se publican las leyes. Por eso las leyes provinciales se publican en los boletines oficiales de cada provincia. Las leyes nacionales en el boletín de la nación
y las ordenanzas municipales, en municipalidades grandes como la de Córdoba, tienen su propio boletín, no me acuerdo cómo se llama el boletín, que publica la municipalidad. En los casos de las municipalidades pequeñas, que no tienen su propio boletín, lo harán en el boletín oficial de cada provincia donde esté ubicada esa municipalidad. Tienen efectos directos los contratos solamente, a diferencia de las leyes, solamente a las partes que han contratado. Ya recuerden ustedes que pueden contratar ellas directamente. Cuando alguien participa en un contrato, no hace falta que aclare nada. Se supone que él es el mismo el que está participando en el contrato. Es el mismo el que se obliga. Se supone que lo está haciendo en su propio nombre y él es el obligado. Si alguien quiere actuar en representación de otra persona, puede hacerlo debiendo aclarar esa representación y eventualmente probar la existencia de tal representación. Los contratos como regla no tienen efectos respecto de terceros. Recuerden que los sucesores universales y singulares asumen el carácter de parte del contrato y los efectos se extienden a estas personas. ¿Qué es un legado? Me olvidé explicar, recién me preguntaron a lo mejor otra cosa y me fui. ¿Qué era un legado? Bien, por ahí vamos. Los herederos, como ya dijimos, son universales, porque ellos heredan todo o una parte proporcional del patrimonio. Por supuesto, habrá que pagar primero las deudas que deje la persona que falleció. En el caso concreto, la ley establece quién son los herederos de una persona, pero aquella persona que no tiene heredero forzoso o el que tiene heredero forzoso en la porción disponible la ley le reconoce, se le permite dejar esos bienes, nombrar un heredero a través de un testamento. Un testamento se usa entonces para nombrar otro heredero al lado de los herederos forzosos. Por ejemplo, en el caso de que una persona muera dejando hijos, las 2/3 partes de sus bienes son asignados a sus hijos, pero la tercera parte de sus bienes que queda es dueño de dejársela a quien quiera, ya sea mejorando la parte de alguno de los hijos o dejándoselo, nombrando otro heredero diferente. Cuando no hay heredero forzoso, por medio de un testamento, usted puede dejar también nombrar un heredero. Pero también la ley le permite que deje un legado. Un legado es cuando deje un bien determinado a una persona. Por ejemplo, yo tengo un reloj de oro y se lo quiero dejar a un sobrino. Hago un testamento diciendo este reloj de oro es mi propiedad, se lo dejo a mi sobrino. ¿De qué? No, legítimo, legítimo. Legítima porción legítima. En el caso de los herederos forzosos que dijimos recién, como son hijos, descendientes, en realidad, por ser nietos, que murió el hijo y quedaron los nietos, ¿no es cierto? Descendientes es las 2/3 partes. La porción legítima, la legítima de los descendientes es 2/3 partes. La legítima de los ascendientes es el 50%. Por ejemplo, a título de curiosidad, ¿no? Bien. La legítima de la esposa o cónyuge, es decir, le sacamos el contenido de sexo, el cónyuge, la legítima también es el 50% igual que los ascendentes. Bueno, no está mal repasar cuestiones sucesorias. Sí. En cuanto a los efectos respecto a terceros, por regla los contratos solo afectan a quienes son partes en el contrato. Solo se puede exigir el cumplimiento de un contrato a quienes son partes en el contrato, pero también los contratos afectan a terceros. Por ejemplo, especialmente cuando afectan la solvencia del deudor. Por ejemplo, yo lo único que tengo es un inmueble y se me ocurrió, y tengo deudas, y se me ocurrió regalárselo a un pariente. Bueno, la ley me dice que debo actuar sobre todo de buena fe y que no puedo regalárselo a un pariente si yo tengo deudas y estoy afectando el derecho de ese acreedor a cobrarme la deuda. Ese acto es revocable, por ejemplo. El acreedor perjudicado puede plantear la inoponibilidad de ese acto para manejarse como si ese bien que yo he regalado sigue siendo mi propiedad
¿Para qué? Para poder cobrar su crédito. Bueno, hay otras acciones, inclusive le podemos pedir la quiebra al deudor y acciones para recuperar el patrimonio. Se ha hecho macanas, por ejemplo, un acto simulado. Ejemplo. Bueno, hay una serie de reclamos, deben haber sido estudiados por ustedes el año pasado, simulación, fraude, etc. Hay distintos casos que están en el manual regulados a partir del artículo 1025. Para la clase que viene, si tienen alguna duda, me preguntan. Están explicados sintéticamente en el manual. Están en los artículos siguientes: 1025, 1026, 1027, 1028, 1029 hasta el 1030. Lo dejamos para que ustedes lo vean. Y para terminar la clase, una pequeña referencia a el principio de buena fe y a la interpretación de los contratos. Principio de buena fe y la interpretación de los contratos. Ha obtenido una mayor jerarquía ese principio de buena fe en el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. En el artículo 9 ya se lo ha incorporado como una regla de conducta, además de guiarnos para la interpretación de un contrato. Desde el punto de vista objetivo, son las conductas estándares, son las conductas que regularmente cumple un modelo de persona prudente. Se le exige entonces a cualquier persona que se maneje de una manera igual que se manejaría cualquier persona que actúe de manera prudente y sin negligencia. Ese es el modelo de conducta que objetivamente exige que cumplamos la ley. Y si no lo cumplimos, hay diversas sanciones por no cumplirlo. Por ejemplo, si un acto de mala fe, todas las cláusulas del contrato se van a interpretar a favor de la otra parte. En cuanto se vincula la buena fe con el contrato, la ley nos exige negociar, contratar y cumplir el contrato de buena fe. O sea que esa obligación de buena fe, de actuar con buena fe y las consecuencias que vamos a tener que pagar o cumplir como consecuencia de actuar de mala fe, se generan no solamente en el momento de contratar o de cumplir el contrato, sino desde antes, desde el momento de negociar el contrato, desde el momento de las tratativas. Si yo entablo negociaciones con una persona y actúo de mala fe, debo indemnizar los perjuicios que hubiera causado por mi actuación de mala fe. También dejo que ustedes lo vean en el manual. Dos referencias finales a la interpretación de los contratos. Hay reglas especiales de interpretación de los contratos. Nosotros hemos enumerado, están allí también en distintos artículos del código, 1061 a 1068, reglas para interpretar los contratos. ¿Qué contratos deben interpretar? Bueno, aquellos que de la propia lectura del contrato no podamos deducir cuál es la regla que se ha aplicado. Y hay diversas herramientas para interpretar los contratos. Ejemplo, supongamos que hacemos un contrato donde yo vendo un inmueble y le ponemos como precio de venta $20.000. No decimos nada más que eso. La pregunta es, ¿cómo interpretamos esa palabra dólares? ¿Son dólares australianos, dólares canadienses, dólares neozelandeses o dólares norteamericanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué serán norteamericanos? ¿Por qué interpretará un juez que se trate de dólares norteamericanos y no de dólares australianos? Bueno, porque ¿sí? Bueno, los usos y los costumbres, por supuesto, que son herramientas fundamentales para interpretar la cláusula de un contrato. Porque es de uso y práctica en los negocios vinculados con inmuebles utilizar los dólares estadounidenses. Razón por la cual, si no aclaramos
hemos de interpretar que se trata de dólares norteamericanos, y si queremos celebrar un contrato en otra clase de dólares, sí podemos hacerlo porque somos libres para contratar, pero en ese caso deberemos aclarar que se trata de otra clase de dólares para que no funcione la interpretación regular que haría cualquier persona a quien se le preguntara qué clase de dólares son los que hemos puesto en el contrato. Preguntas finales. Bueno, han sido unos patriotas en venir a la clase de hoy. Debe ser la clase con menos alumnos que hemos tenido, pero el gusto por el fútbol que tenemos los argentinos lo justifica. Ganó Boca, bueno, Gracias, profe. buena noticia. Gracias a ustedes. ¿Alguna pregunta a los alumnos virtuales? Profe, somos muchos. Hace 5 minutos hemos quedado sin imagen suya. Bueno, bueno. Profe, somos muchos gracias. virtualmente. Muchas gracias por esto. Bueno, ya lo vamos a cargar. En realidad nos tienen que informar la fecha de los parciales, ya les comenté, vamos a hacer. Lo tienen que informar ahí en la edición a alumnos. Pero ustedes me hacen acordar cuando yo me estoy yendo, y ahora que me estoy yendo, no hay nadie. Así que, si me hacen acordar para la próxima clase, veo si ya están agregados la fecha de los parciales. ¿Eh? Bueno, listo. Me despido de ustedes. Que tengan buenas noches. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz día, buenas noches.